¿Cómo se ha de resistir a las tentaciones? Hoy día voy a dar las claves y el secreto para resistir todas las tentaciones. ¿Se imagina que fuera así? ¿Se llena la iglesia? O tal vez no. Tal vez algunos no quieran abandonar sus tentaciones. Tal vez algunos no quieran abandonar esas sensaciones placenteras, pero que no nos hacen bien. Eh, Pelar a alguien tiene su lado entretenido de repente, placentero. O me va a decir usted que no. O sea, ojalá que haya muchos santos entre nosotros, pero dígame que no, hermano, si de repente pelar a un tercero tiene su lado sabroso, pero sí hace daño. O sea, yo me he puesto a pensar de repente así como poniéndome bien canuto y digo, esto no está bien, esto no está bien. Y peor cuando lo practico o cuando yo inicio, cuando yo no pongo término, cuando participo como testigo silencioso, eh, bueno. Amigo, pero ¿qué espera? Quiero saber qué es lo que espera. A veces hablamos de un tercero, Sí, eh, puede ser con buena intención, pero es fácil a veces caer porque ese tercero no está ahí para defenderse. Entonces a veces es fácil caer en que yo empiezo a hablar de otra persona, no con mala intención, pero se enciende una pequeña chispa ahí. Mire, acá, por eso yo no voy a dar la explicación así porque aquí muchos somos tal vez, no aquí en otro lado, perdón, yo no, ni nadie de acá, expertos en el tema. Insisto, podríamos después alargar más el asunto, pero a todos nos ha tocado hablar de un tercero. Eh, Insisto, a veces puede haber una buena intención, pero es tan delgada la línea que traspasamos a veces y no, sin querer causar daño, pero terminamos hablando de un tercero cuando no está presente, cuando no tiene la oportunidad de defenderse y cuando escuchamos solamente una parte y no escuchamos a la otra, cuando tomamos partido por. Eso es bien fácil y caemos mucho en ese juego. Podemos hablar un poco más acerca de eso después, pero para no desviarme del tema, las tentaciones son inevitables, así como hablábamos de las pruebas en el estudio anterior, ¿cierto? Que va a venir el dolor, van a venir las pruebas, van a venir los problemas que son inevitables, así también en la vida del creyente las tentaciones son inevitables. Eh, un ser humano sin Cristo en el corazón es tentado, ¿cierto? Eh, y tendrá sus razones para caer o para resistirse. Y los creyentes tenemos también razones para resistirnos a la tentación. Pero el creyente debe ser consciente de que existe la tentación. Y también debe ser consciente que es responsable de resistir cuando llega la tentación. Es decir, cuando me enfrento a esa situación en particular, cuando soy picaneado en mi enojo, ¿cierto? Cuando de repente tengo problemas sin resolver con otras personas y yo me autoconvenzo de que no tengo por qué yo tomar el primer paso, sino que tiene que ser la otra persona que tiene que venir a pedirme disculpas, caemos en ese juego. Y tenemos que resistir, pero ir más allá, superar esa tentación. Eh, Hay áreas de la vida probablemente en las que usted diga, yo en esta área, hermano, por muchos años luché, gracias a Dios ya la vencí y no soy tentado en esta área. Pero va a venir otra, así como los problemas, ¿cierto? Las tentaciones también. Son como varias etapas que vamos pasando y vamos sorteando en el camino, pero una vez que hemos logrado tal vez vencer algo, va a venir otra cosa más adelante, otra dificultad, otra prueba y también otra tentación. Porque no lo hemos dominado todo. Creo que en muchas áreas podemos ser muy honorables, pero aún nos quedan. Y es bueno reconocerlo, no para decir, ay, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo de hacer perfecto? Entonces, no se trata de eso, sino se trata de decir, bien, bien, Señor, gracias porque me has ayudado a resistir y a saltar esta valla. Vamos por la siguiente. Yo sé que la tentación tal vez que tengo ahora es complicada, Señor, pero vamos que se puede. O sea, si hay esa actitud de poder superarla, porque a veces alguien puede decir, la tentación es demasiado grande, yo no la puedo resistir, me rindo. El cristiano no está hecho para eso. El cristiano no está hecho ni ha sido llamado para rendirse a mitad de camino, sino está para avanzar, para seguir adelante. Entonces, esa es la idea, reconocer que hay y que existen las tentaciones, pero que es una oportunidad para resistir y para
superarla. Por otro lado, cuando creo que hemos derrotado alguna tentación en particular o la hemos... los alcohólicos, la gente que tiene problemas con droga con algunas, o con algún otro tipo de adicciones, ¿podrán cantar victoria alguna vez? Dicen que no, ¿Cierto? dicen que no. Entonces puede que lo tengan contenido. Cantemos victoria mientras tenemos contenido, pero estamos, por eso que nuestra humanidad nos revela eso. Podemos haber aguantado, ¿cierto?, hasta ahora y hemos resistido hasta ahora. Pero nos ayude, Señor, como los alcohólicos anónimos, un día a la vez, ¿cierto? Hasta aquí voy bien. No sé, pues, con alguna tentación que usted haya tenido con la lengua, ¿cierto? Estas últimas 10 veces me mordió la lengua y me la he aguantado. Tengo la lengua hecha a pedazos, pero ahí me la mordió. Pero no puedes decir, ya lo vencí, ya lo derroté, porque puede que a la 11ª vez, ya, ¿cierto?, la gota iba a caer y todo el mundo va. Bueno, aquí hay un grupo que te vamos a decir, vamos, levántate de nuevo. No estoy diciendo nombres acá por si acaso. Y vamos, retomemos de nuevo. Así como ¿cuántos días llevamos sin accidente en la empresa? Volvimos el contador a cero, pero vamos, no nos rindamos. Yo me acuerdo cuando pusieron en la empresa, acá en Bellavista, llevamos tantos días sin accidentes, ¿se acuerdan? Yo en un momento dije, ¿para qué sirve el letrero? Si al final cuando llega la cuenta cero, todos nos desmoralizamos. No sé, yo encontraba que no era muy motivante, igual en la carretera uno encuentra de repente, llevamos tantos días sin accidente y a veces uno ve y ocurrió un accidente recién, llevamos 0 días con accidente, empezamos nuevamente la cuenta, llevamos 100, 150 días sin accidente, día 151, otro accidente. Y yo pensaba y decía, es súper, por lo menos yo, desde una perspectiva, lo encuentro súper desmotivante. Íbamos tan bien, como dice don Francisco, íbamos tan bien, y volvemos. Y con la tentación a veces nos pasa algo así, po. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Pero cuando caemos, ¿se ha sentido usted desmotivado y desmoralizado cuando ha caído, no? En tentaciones, cuando ha sucumbido frente a una prueba, alguna... Claro. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Levantarnos de nuevo. El papá de Bruce Wayne te dice, ¿quién es Bruce Wayne? Batman, la identidad secreta de Batman. Cuando Batman, antes de ser Batman, era chiquitito, estaba con el papá practicando no me acuerdo qué cosa y se cayó. Y se quedó en el suelo. Entonces el papá llegó, lo tomó, lo levantó y le preguntaba, ¿para qué nos caemos? Entonces Batman, antes de ser Batman, miraba para arriba al papá y el papá le decía, para volver a levantarnos. ¿Por qué nos caemos? Para volver a levantarnos. Batman capítulo 3, versículo 16. No podemos los creyentes negar la tentación. Está ahí. Por otro lado, el reconocer que existe es el primer paso. Las adicciones, ¿cierto? Los problemas, las situaciones difíciles, todo lo demás. El primer paso para derrotar ese tipo de situaciones es reconocerlo. Hay una serie de televisión donde dentro de una oficina había una mujer que era alcohólica. Entonces el jefe quería que se rehabilitaran y la llevaba a la rastra a un centro de adicciones. Y la llevara y la mujer se resistía y él poco menos que de las mechas la llevaba y la arrastraba y se agarraba de la puerta, no quería entrar, hasta que el tipo logró entrarla y la puso adelante ahí en el recibidor y le dijeron al recibidor, es que nosotros no podemos recibir a esta persona porque la persona tiene que venir acá de manera voluntaria, porque ella decía, no, yo no soy alcohólica, no soy alcohólica, y a todas luces eran alcohólicas, pero no podía ser llevada a la fuerza, sino que el primer paso para poder ingresar a la persona era que la persona que tenía el problema reconociera, tengo un problema. Es el primer paso, no es que ya lo haya superado, pero es el primer paso, reconocer que tengo un problema. Así que nuestro primer paso va a ser reconocer de que las tentaciones existen, po, y que soy tentado no en una, sino que en varias áreas de mi vida. Usted no las ve, o capaz que las vea, no sé, pero también si me ven a mí, la transparencia de mis ojos, se ve pura santidad nomás ahí en la vida de Pablo Vergara. No, yo sé que no es así, ¿ya? Usted conocerá algunas de mis debilidades
y yo conozco más, y el Señor conoce muchas más también. Pero reconozcamos que somos tentados. Por eso que me niego a mostrarme como una blanca paloma. Tampoco como el más grande de los pecadores, pero me niego a mostrarme infalible, sino prefiero mostrarme en mi debilidad. Y creo que cuando me muestro en mi debilidad y en mi humanidad, es el primer paso para que Dios pueda comenzar a trabajar en mí. Y todavía lo está haciendo, así que yo todos los días me reconozco y espero que así sea siempre y nunca decir, Señor, ya lo he logrado, ya soy perfecto. Como el profesor Girafales, ¿cierto? Que dijo, yo nunca me equivoco. Pero ¿cómo hacer eso? Ah, no, sí, dijo una vez el profesor Girafales. Me acuerdo que una vez me equivoqué. ¿Sí? Sí, una vez que pensaba que estaba equivocado. Hay gente que hacía. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o, podemos decir también tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿cierto? Es inevitable que las tentaciones existan en nuestra vida. Para lograr el propósito de Dios es necesario pasar y no saltarse la línea, no saltarse el torniquete, sino que hay que pasar por el peaje, hay que pasar y hay que rendir ciertas pruebas. Cuando uno es entrenado, no sé si al Parra tal vez su entrenamiento militar le pasó, no sé, o a alguno de tus colegas o amigos tal vez les pasó que en un momento dijeron, no, esto es mucho para mí, con ganas de tirar la esponja, ¿cierto? La tentación probablemente en esa situación es fuerte, diciendo, dan ganas de dejar todo tirado. O, no sé en qué otras situaciones tal vez de su vida, tal vez cuando muchas personas están luchando con una enfermedad, llega un momento en que dicen, yo no puedo con esto. Y con las tentaciones a veces el ser humano, el creyente tal vez, es tentado a decir, yo no puedo con esto es demasiado para mí. Y probablemente el creyente va a entrar también en una etapa de comparación y decir, ojalá fuera mi vida tan fácil como la de este otro creyente. Nosotros a veces tendemos a pensar que la vida de algunos creyentes es más fácil y es todo color de rosa y que siempre todo les resulta. ¿Ya? Uno ve a un pastor exitoso, ve a una hermana exitosa, ve acá y todo lo demás y pensará que la vida es solo éxito y cosas lindas. Y es fácil dejarse llevar por ese pensamiento y creer o pensar que no hay dificultades en la vida de ellos. Por lo tanto, como yo veo que ellos se les hace tan fácil, yo fácilmente soy tentado a decir yo no puedo y me dan ganas de tirar la esponja. ¿Cuántos creyentes probablemente sean tentados con esto? Porque se deslumbran a ver otros que parecen que su vida es perfecta. Por eso que también los líderes tenemos que mostrar nuestras debilidades. No, bueno, algunos dirán, ¿cierto? No muestre todas sus debilidades, no se muestre tan débil delante de la congregación. Claro, obviamente uno no va a mostrar todo, ¿cierto? Pero también decir, hermano, soy un humano como todos ustedes. Y lo que yo sufro y soy tentado, ustedes también sufren y son tentados. Y así como yo he podido tal vez vencer algunas y caer en otras, usted también puede, hermano, vencer en lo que está siendo tentado. Que no crean los creyentes tal vez que llevan más tiempo, menos tiempo, o que les falta mucho, que son más tentados que los que llevan más tiempo. Todos, a todo nivel y en toda época de nuestra vida cristiana, somos expuestos a la tentación. Pero la tentación es parte del entrenamiento y la disciplina que Dios pone sobre nosotros. Ahora, Santiago dirá también que la tentación no viene de parte de Dios. Eh, y algunos dirán si esto viene de parte del diablo. El diablo me puso esta trampa. Eh, la culpa es del diablo. Porque también es fácil caer en eso, ¿cierto? Si de dónde viene la culpa, bueno, echemos la culpa a alguien, echemos la culpa al diablo. ¿Qué es lo que les decía en un principio y también las semanas anteriores? Decisiones. Las situaciones están puestas ahí delante de nosotros. La pregunta es qué vamos a hacer frente a esas situaciones. ¿De quién es la decisión?
No, yo dejo todo en las manos del Señor. Socio, usted tiene que tomar la decisión. Dios me dé sabiduría y entendimiento. Y de hecho, Dios lo hace. ¿Sí o no? Dios nos dejó información. Nos dejó pautas en la vida. Entonces, es que no sé qué hacer. La palabra te mostrará y la oración también te mostrará cuál es el camino que debes seguir. Pero tienes que tomar la decisión. Es que no sé qué hacer. Bueno, si leyeras la palabra y te entregaras al Señor, probablemente tendrías una mayor idea de lo que tienes que hacer. Entonces mucha gente no quiere tomar decisiones porque no tiene la suficiente información. Bueno, instruyámonos entonces, busquemos información. Como decimos los informáticos, la información es la base para la toma de decisiones. Si, como dice Pablo, no quiero hermanos que ignoréis, claro, si el que decide ignorar va a tomar puras malas decisiones nomás. El que decide instruirse, sus decisiones estarán mejor orientadas. ¿Se equivocará? Puede que sí, pero va a tener mayores probabilidades de acertar. Porque está en la mente, como dice Pablo, estoy en la mente de Cristo. Cuando Pablo aconsejaba, decía, esto hermano es lo que yo les propongo, y esta es mi opinión, pero yo creo que estoy en sintonía con la mente de Cristo. ¿Cierto? Entonces, a veces uno dice, sí, hermano, mire, yo también le he dicho a ustedes, no me estoy haciendo el Pablo de la Biblia acá. Realmente digo, hermano, esta es mi opinión, la de Pablo Vergara al respecto. Ahora, creo que he buscado en la palabra, he recibido tal vez de cierta medida, así que creo que voy por el camino correcto. Yo lo digo con bastante humildad, pero Pablo era un poco más, yo creo que tengo la mente de Cristo. Pablo era bien especial, pero yo no soy ese Pablo. Están ahí. Enfrentar la tentación, reconocer que ahí está, es una actitud de aprendizaje. La tentación está ahí y me va a tocar enfrentarla. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a rendir? Voy a echarle más adelante. Y Dios me ayude, ¿cierto? Por otro lado, hermanos, también, o en segundo lugar, podría decirles que la tentación es una oportunidad para conocerse uno mismo, para conocer sus debilidades. Y cuando uno reconoce sus debilidades, también se vuelve más humilde. ¿Y qué es lo que busca el Señor de nosotros también? Que seamos más humildes, pues. Como decía el salmista, ¿quién podrá conocer sus propios errores o sus propias debilidades? Señor, líbrame de las que desconozco. Ahora, hay otras que las conozco muy bien. Entonces, líbrame, Señor, de aquellas tentaciones. Señor, no queremos caer en tentación. Señor, líbrame. A veces a mí me molesta un poco, es una indignación muy humana que me da de repente. Me da rabia cuando a veces tiramos, ¿cierto? Así como al aire nomás, decimos, Señor, líbrame de las tentaciones. Ya, pero ¿de cuáles? Pues? No, es que soy tentado en muchas áreas. ¿En cuál eres tentado? Usted podría, un ejercicio, tarea para la casa, podría tener un detalle de algunas de sus tentaciones más recurrentes en su vida, de lo que es tentado a diario, o una vez al mes, o una vez al año, no tengo idea. O simplemente decimos al voleo, Señor, líbrame de... Cuando a veces, ¿cierto? Oramos por muchas personas, pero otras no las conocemos, ¿cierto, Señor? Pero tú sabes su nombre. Pero cuando toca orar por mí, yo conozco también las cosas que hay, no conozco todo, pero sí muchas cosas que hay en mi corazón. ¿Cierto? Líbrame de las que me son ocultas, pero Señor, las que yo conozco perfectamente, que estén en la primera, ahí en primero de la lista, aquellas que yo conozco muy bien. ¿Se conoce usted o no? Digo, no me conozco. Algo nos conocemos. Si yo sé cómo soy. Perdona que te saque, pero como tú te dijiste, ¿cierto? Me buscan porque saben cómo soy. Y yo me conozco cómo soy también. ¿Sí o no? ¿Se conoce alguien acá o no? ¿O usted no tiene idea cómo es? ¿Sabe usted en las partes que es débil o no? No en todas, pero ¿podrá reconocer alguna área de debilidad en su vida? Yo tengo las mías, algunas las tengo muy claritas, así como el agua. Y las puedo describir, si voy a un confesionario con un cura, podría describirlas con pelos y señales. Mire, ya que tiré el tema sobre la mesa, el tema de la confesión o del confesionario. Nosotros decimos, no, el católico, el confesionario, y el curita y todo lo demás, ¿por qué tenemos que ir a contar un extraño todas nuestras cosas? Pero ¿sabe qué?
Rescatando la parte buena. A veces nosotros nos guardamos tantas cosas. Por eso decía, cuando guardamos silencio frente a nuestras necesidades y no reconocemos nuestras debilidades, no hemos dado el primer paso. El primer paso para derrotar la tentación es reconocer que tengo una tentación. De vencer mis debilidades es reconocer que tengo una debilidad. El primer paso para ir al médico es reconocer que estoy enfermo. Y es parte del autoconocimiento. Mirarme al espejo, como dice Santiago, ¿cierto? Uno mira al espejo así, como medio con los ojos, con la galla en la mañana, y después se va y se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la palabra, se va a ver y va a decir, yo no soy tan buena gente como pensarán algunos. Señor, tú conoces mi corazón. Y tú conoces mis debilidades. Y sabes, Señor, como pienso en Pedro de repente, o sea, Señor, yo ya no sé cómo decirte porque cuando Pedro me amas, y Pedro sabía que había negado a Cristo, ¿cierto? ¿Con qué cara lo decís? Sí, Señor, te amo. Decía, exacta, ¿pero cómo me negaste? Yo no sé. ¿Se imagina esa conversación ficticia, no? Bueno, la pregunta es real. ¿Pedro me amas? Y si Pedro le hubiera dicho, sí, Señor, te amo, a ver, hasta las patas. Y Jesús le hubiera dicho, sí, ¿por qué me negaste entonces? Entonces, ¿se imagina que hubiera pasado eso? Por eso que Pedro tiene temor de decirle, sí, Señor, te amo. Señor dice, sí, maestro, yo siento un gran afecto por ti. No, pero Pedro, ¿tú me amas o no? Yo te quiero caleta, maestro. Cuando le pregunta por tercera vez, Señor, ¿cierto? Y Pedro le dice, Señor, mira mi corazón. O sea, si tú puedes mirarlo todo. Hermano, yo puedo ver creyentes que han caído en desgracia, en grandes pecados, en pecados súper evidentes, líderes cristianos que han caído súper bajos, que han cometido actos a veces que son súper deplorables. Lo han pillado. Otros hacen cosas y no los pillan. Pero yo nunca podría decir, y Señor, que me libre, Señor, de que yo pueda decir, ese no amaba al Señor. Perdone, hermano, pero yo no me la... no. Porque así como creo en la debilidad del corazón humano, también creo que un creyente ama al Señor. Y por eso también, cuando Pedro finalmente dice, Maestro, mis palabras tal vez no van a decir lo que hay, mira mi corazón, Maestro, yo te amo. Tú sabes que te amo. Y yo no veo a un Jesús diciéndole, pero mira Pedro, tú decís que me amáis, pero ¿y qué pasó aquí? Jesús no le reprocha. Yo creo que Jesús le cree. Dice, Pedro, yo te creo que tú me amas. Tal vez el temor fue más fuerte. El miedo a morir fue más fuerte. El miedo a un montón de cosas. Pedro, te entiendo, compadre, y te creo que me amas. Por eso después le confía, pues se apacienta a mis ovejas, ¿cierto? Eh, yo le creo a Jesús cuando Él me dice que me ama. Tal vez el resto no crea cuando digo, yo amo al Señor, pero ¿cómo voy a amar al Señor? Mira la vida que lleváis. De repente veo gente descarriada, veo gente que se ha estancado en el camino, gente que no ha crecido, hermanos nuestros, de esta congregación y de muchas otras congregaciones que tal vez no están tan fervientes como un tiempo fueron, pero sabe que yo no dudo que aman al Señor en sus corazones. Yo digo, Señor, ese mismo amor los va a traer en algún momento. Y no se van a poder resistir. Y no podría dudar del amor de ellos. Por eso que quiero sacar de mi actitud y de mi lenguaje el decirle, oye, yo, ¿por qué no voy a la iglesia? ¿Por qué? Señor, yo no sé lo que está pasando el hermano, no sé lo que está pasando la hermana, no tengo idea de lo que esté pasando por su mente y por su corazón, pero nunca me hagas dudar de cómo Él te ama. Por otro lado, hay gente que no se pierde un culto en la vida, pero su corazón no está tan cerca del Señor. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Palabras del Señor y yo las creo que son reales. ¿Cuánto sufre un corazón que está lejos de Cristo? Probablemente esté sufriendo porque se sufre por amor también. No es el propósito sufrir por amor, pero cuando uno ama a alguien y está separado de ese a quien ama,
hay dolor también. Y yo creo que muchos creyentes están lejos de la comunidad de creyentes y se sienten también lejos del Señor. Y hay dolor ahí, no hay placer en eso. Dios tenga misericordia de nosotros. Autoconocimiento. Cuando, o a través de la tentación, nos podemos dar cuenta de nuestras debilidades. Y nuestras debilidades nos ayudan a depender más de Dios, sabiendo que no somos capaces solos. Solos no podemos. Señor, tengo esta cosa en mi vida que quisiera sacar, pero solo no puedo. Y gracias porque el Señor me dice, no estás solo. No estás solo en este camino que quieres recorrer, en este paso que quieres avanzar, en esta tentación que quieres abandonar, yo voy a estar contigo. Porque esa es la promesa del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días. Así que en eso no tengo dudas. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13, para finalizar por hoy. Así que el que piensa estar firme, mire que no haya. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Parece que las tentaciones son sobrehumanas, están más allá de nosotros, más allá de nuestro alcance. Bueno, Pablo, en este sentido, yo no creo que Pablo esté sacando la responsabilidad, ¿cierto?, al ser humano, diciendo, no, todo esto ocurre en la parte celestial, espiritual nomás, y los pobres seres humanos sufrimos por todo esto. No creo que Pablo esté sacándole... ¿qué se le saca a la jeringa? El brazo. No creo que le esté sacando el brazo a la jeringa. No creo que esté evadiendo Pablo la responsabilidad humana en esto, porque el ser humano es responsable. Decisiones, una vez más, somos responsables de nuestras decisiones, buenas y malas. Tomamos malas decisiones, nos va mal. Somos vencidos, ¿cierto? El que esté firme, cuidado que no se vaya a confiar mucho. Pablo está diciendo de una manera un poco irónica, ¿es cierto? Diciendo, ¿te crees firme? Cuidado, ¿cierto? Cuídate con creerse que somos superhombres o supermujeres. Hay tentaciones que están más allá de lo humanamente controlable, dice Pablo de alguna manera. Pero también dice, pero Dios es fiel para ayudarnos en medio de estas situaciones que al hombre le parecen incontrolables o fuera del alcance humano. ¿Es humano reconocer la tentación? Sí. ¿Es humano echarle la culpa al empedrado, al diablo? Sí, también es cierto. Pero más espiritual es decir, Señor, me ayudas en medio de esta tentación. Ahora, la oración modelo dice, no nos dejes caer en tentación. Caí en la tentación. Bueno, Señor, ¿y qué pasó aquí? Nos libre el Señor de estar echando la culpa a Dios, ¿cierto? Van a decir, bueno, yo oré, Señor, no me dejes caer en tentación. Y caí. Bueno, ¿qué pasó aquí, Señor? Me dejaste caer en tentación. Por eso a veces, hermanos, nosotros leemos, repetimos la oración ahí del Padre Nuestro de alguna manera, pero, perdóneme, no entendemos nada. La responsabilidad humana, lo que le toca al hombre. Yo cuando era chico me gustaba hacer como maquetes, cosas así con cartulinas, cartón, no tenía elementos, así que buscaba de las cartulinas que hubieran por ahí, los cartones que hubieran. Y probé muchos tipos de cartones. Y cuando juntaba un cartón con otro era más resistente, pero cuando lo pegaba con cola fría como que se menea. Entonces, ¿con qué los pego para que no pierdan la rigidez y todo lo demás? Entonces ya, lograba hacer una estructura, después cuando ponía un peso encima empezaba, o al día siguiente ya estaba guateada. Los tipos que construyen edificios, construyen puentes y todo lo demás, digo, ¿cómo lo hacen para que queden tan derechitos? Y cómo lo hacen también para que el piso, ¿cierto? Porque hay un estudio de piso, para que resistan todo eso. Bueno, es toda una obra de ingeniería. Y prueban cables, prueban estructuras, prueban materiales para ver cuáles tienen mayor resistencia y también, de alguna manera, hacen hoy día simulaciones para ver cuáles son los puntos débiles y ahí, en esa parte, reforzar. Así también la tentación
no lo vea usted como una maldición en sí misma, sino como una oportunidad para descubrir nuestras áreas débiles. Eh, Piense en estas estructuras que se forman o a mí me fueron a poner un techo en la casa, en la entrada del auto y ya, pues se veía impecable. Nosotros revisamos con Vicky, yo mandé aquí faltan un par de tornillos, aquí falta esta otra cosa. Mi papá y mi suegro fueron a mirar también, porque los supervisores están ahí mirando, cuidando el patrimonio de los hijos. Eh, y ya, pues, pero mientras no llueva, está todo bien. Con la lluvia que cayó hace un par de semanas atrás, ¿cierto? O la semana pasada cuando fue, cayó una torrencial la lluvia, eso reveló las debilidades del trabajo que se había hecho. Se veía impecable el trabajo, pero hasta que no llovió, ahora que llovió, fotito, video, al maestro, ¿cierto? El maestro pasa, ya, vamos a mandar al maestro a reforzar esas áreas. Si no llueve, nunca se va a revelar esa debilidad. Peor si hubiera sido el techo al interior de la casa, ¿cierto? A veces nosotros decimos, parece que el techo está impecable, mientras no llueva. Entonces a veces nuestras vidas están impecables mientras no llueva. Pero cuando empieza a llover, se empiezan a manifestar nuestras debilidades. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Mientras está lloviendo hay que poner tarros nomás ahí y vacinica y todo un montón de cuestiones, ¿cierto? Para contener, porque está lloviendo y mientras llueve no se puede reparar. Pero usted ya se dio cuenta que hay debilidades en la estructura y que hay partes por donde se cuela el agua. ¿Qué decimos nosotros? Cuando salga el sol y esté todo el tiempo bueno, ahí vamos a subir al techo a arreglarlo. Llega el tiempo bueno y ¿qué pasa? Nos olvidamos, porque ya no cae agua. Y en la vida humana pasa exactamente lo mismo. Nuestras debilidades son reveladas en muchas ocasiones, ¿cierto? Y nos exponen. Y a veces somos humillados. Y a veces la pasamos mal. Y a veces somos expuestos. Pero cuando ya pasa la vergüenza, ¿cierto? Nos olvidamos. Y no reparamos esas áreas de nuestras vidas. Hasta que nuevamente vuelva a caer esa lluvia torrencial y quedamos nuevamente expuestos y quedamos todos mojados y quedamos con frío. ¿Se entiende la metáfora, cierto? No miremos la tentación como algo que nos quiere destruir, sino probablemente como una herramienta que está puesta ahí para que nos demos cuenta de nuestras debilidades y reforzarlas cuando sea tiempo de reforzarlas. Pero no seamos negligentes en el sentido de ver la debilidad, pero mientras no nos afecte, la gotera no va a hacer daño mientras no llueva. Como creyentes nosotros no podemos llegar a ese nivel de irresponsabilidad, de mientras no llueva, no hay problema. Porque la lluvia va a llegar tal vez en un momento que menos esperamos. Solamente hasta aquí por hoy.